Sí, los datos la verdad que son buenos, son alentadores. Nosotros vemos que no estamos frente a una curva exponencial, estamos frente a una curva lineal, y esto que venimos escuchando, como el índice de transmisibilidad o reproducción, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que podía llegar un caso, contagiar a 2 o 3? Lo que se está intentando es que un caso contagie a 1, entonces de esa manera no se triplican los casos y no produce esa curva. Esta curva lineal lo que permite es darnos tiempo para preparar los hospitales, para preparar el equipo de protección personal, para tener las camas críticas suficientes. O sea, todo eso nos da tiempo por si ese número aumenta, o cuando flexibilicemos las medidas, estar preparados. Se han ido tomando distintas medidas. Una de las últimas tiene que ver con la utilización del barbijo. ¿Cuánto se gana, entre comillas, utilizando, como vemos la gran mayoría de los rosarinos, este elemento? El barbijo que usamos a nivel comunitario, que tenemos que reservar, es muy importante que los barbijos quirúrgicos y N95 o de filtro se guarden para el personal de salud. Y el barbijo que usamos en la comunidad, siempre hay que sumarle el distanciamiento, ese 1,5 metros que tenemos que estar separados. El lavarnos las manos, o sea, el barbijo aislado no sirve, a eso voy. El barbijo aislado es una medida más al lavado de manos y al distanciamiento social. Pero si yo subo en un colectivo y no puedo guardar ese distanciamiento, me estoy protegiendo si yo tengo algún síntoma leve de transmitírselo a la persona que está más cerca. Pero siempre que puedo tengo que seguir guardando el distanciamiento, aunque use el barbijo. Por supuesto que dependerá de las medidas que tomen desde el gobierno, pero como para ir imaginándonos, ¿cómo vamos a salir, imagino muy lentamente, de esta medida, de esta cuarentena? Lo que uno diría, tenemos que salir en forma gradual y ordenada. Es muy importante esas medidas. Nosotros, para poder flexibilizar las medidas, tenemos que tener en cuenta si tenemos el número de camas críticas o de camas necesarias ante el aumento del número de casos. Tenemos que ver que nuestra curva, como ocurre con otros países, deje de aumentar o empiece a bajar. ¿Vieron que decimos que hay países que están dando vuelta a la curva? Lo otro, sería ideal tener testeos, cosa que está bien, flexibilizo mi curva, pero tengo un sospechoso, lo puedo testear y lo puedo aislar. Y también, si esa persona estuvo en contacto con otros, poder visualizar dónde están esos contactos para poder controlarlos. Todo ese conjunto de medidas hace que yo pueda flexibilizar en forma ordenada y gradual los trabajos esenciales, cómo movernos en las calles, si es por la patente, por el número de documento, cómo es continuar con el teletrabajo, que vayan a trabajar las personas jóvenes sin factores de riesgo, que no sean mayores de 60 años, con comorbilidades, embarazadas. O sea, voy tomando un conjunto de medidas para ir flexibilizando las mismas y poder hacer más fácil la economía también. Bien. ¿Es posible que cuando termine todo esto haya algunas cuestiones del día a día, de los hábitos ciudadanos, que queden instaladas? Aislamiento social, por ejemplo, barbijo, etcétera. Yo creo que sí, porque fíjense que estas medidas hacen que no haya ningún tipo de infección viral. No solo el COVID, hay pocos casos, no hay virus sincicial que da la bronquiolitis, todavía no hay brotes de gripe. Estas medidas que los japoneses la tienen en lo cotidiano de su vida, esto de no tocarse, de tener distanciamiento, ese distanciamiento es respeto, yo creo que ellos no las aprendieron en plena pandemia, ellas ya la tenían incorporado y bueno, para nosotros es una experiencia y probablemente las vamos a tener que seguir teniendo. Bien. Trabajás en el Hospital Vilela de niños. ¿Cuál es el impacto del coronavirus en los más chiquititos? En pediatría, la verdad que los chicos tienen pocos síntomas o son síntomas leves. Hay algunas series chinas, españolas, que el mayor porcentaje de casos eran
cuadros respiratorios altos, resfrío, rinitis, etcétera. Algunos tenían fiebres, algunos podían tener diarrea, pero en general evolucionan muy bien y prácticamente no hay mortalidad en pediatría. Gracias. Gracias a ustedes. Muy amable.